Entre letras se oye La Voz del Cepsure. Un programa donde se estudia y revisa la literatura a lo largo de toda la línea del tiempo, así como obras contemporáneas de gran importancia. Escucharás entrevistas y diálogos con escritores, poetas, ensayistas con gran aporte a la literatura. La Voz del Cepsure, con Didier Gómez Trujillo. Comenzamos. La Voz del Cepsure. Saludos México y Hispanoamérica. Bienvenidos a todos los oyentes a La Voz del Cepsure. Mi nombre es Didier Gómez y hoy tengo a dos invitados especiales que me acompañarán en la tercera emisión de este programa. Ellos son dos escritores. Déjenme presentarles al maestro Alejandro Aldana. Bienvenido y gracias por acompañarnos en nuestra América Online Radio de La Voz del Cepsure. Le escuchamos, maestro. Hola, mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Y ahora les presentaré al escritor Gabriel Velázquez Toledo. Te escuchamos, maestro Gabriel. Hola, doctor Didier, muy agradecido por la oportunidad de poder estar platicando con ustedes, maestro Alejandro. Me da mucho gusto conocerlo y ojalá que sea una buena plática, ¿no? Que tengamos acá la sabrosura que caracteriza a la literatura chiapaneca. Amigas y amigos, el maestro Alejandro Aldana Selshop es doctorante en educación con especialidad en filosofía, maestro en estudios humanísticos con especialidad en literatura por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, miembro del Seminario de Cultura Mexicana, capítulo San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y tiene una serie de reconocimientos y obras que estaremos platicando con él. Pues vamos a iniciar haciéndole la pregunta que también tendrá nuestro amigo Gabriel Velázquez Toledo. ¿Cuántas obras tiene publicadas, maestro Alejandro? Bueno, según yo tengo 26 libros publicados, incluyendo las reediciones. Entonces serían 26 libros a la fecha. Y de esas obras, estamos hablando Nudo de Serpientes, la última Sibelius Fractal. Bueno, Estas la obras... última ya no es Sibelius Fractal, la última es Sibelius, el Palacio de Hielo, que esta semana lo empezó a distribuir Gandhi y la librerías El Sótano. Gracias, maestro, por actualizarnos con respecto a lo que usted está escribiendo. Y platicamos con Gabriel Velázquez Toledo, escritor, editor y periodista chapaneco. Él es un escritor joven, licenciado en Lengua y Literatura Hispanoamericana por la Universidad Autónoma de Chiapas y maestro en Letras Mexicanas, Lengua y Literatura Hispanoamericana por la misma institución. Y es autor de dos novelas, la última, Morir al Sur. ¿Es correcto, Gabriel? Sí, doctor, bueno, yo no soy una persona muy prolífica, yo me detengo mucho para publicar. Mi intención a la hora de escribir es entregar una literatura pulcra, lo que implica un detenimiento a la hora del ejercicio creativo, ¿no? Y bueno, lo que al final redunda en el reconocimiento que ha tenido la última novela, Morir al Sur, que pues terminó ganándose un premio nacional de novela y para mí eso es sumamente importante, ¿no? Demostrar que hay una literatura de categoría, podríamos llamarlo de alguna manera, que tiene estándares que ya algunas editoriales voltean a ver y que tratan de reclutar, ¿no? De tener dentro de su acervo. Y ahora la siguiente pregunta que le quiero hacer, y vamos con el maestro Alejandro Aldana, es con respecto a las editoriales. ¿Tienen alguna editorial favorita o es autopublicación? Ya nos mencionaba que la última estaba en Gandhi, ¿no, maestro Alejandro? Sí, en ese caso como librerías, ¿no? Decir quizá que el tener 26 libros publicados no quiere decir que
sean libros que no fueron pensados y no fueron pasados por el tamiz de la crítica y que hayan pasado por otras miradas de lo que es la literatura. Quizá lo prolífico sea porque pues ya soy una persona mayor, ¿no? Y también yo no creo mucho en los premios, ¿no? Los premios son parámetros bastante resbaladizos para saber si una literatura vale o no la pena. Una tradición fundada en premios, pues no la vamos a encontrar en ninguna parte del mundo, ¿no? La literatura tiene una forma de establecerse de una manera más profunda, ¿no? Eh, eh, y esto tiene que ver con las publicaciones. En el caso de mis libros, todos los libros han sido publicados por editoriales en donde los libros han concursado para su publicación. Y últimamente yo he estado publicando con una editorial española que se llama Camelot, que ha sacado dos novelas que son las más nuevas, y Coneculta publicó una anterior que salió apenas en enero. Durante estos años son muchas las casas editoriales que han publicado los libros. O sea, podría ir mencionando varias, ¿no? Creo que la autopublicación tiene muchos puntos que pueden debilitar una forma de escritura, ¿no? Porque puede ser que una novela, un libro de cuentos, etcétera, pueda llegar de manera un poco acrítica para la publicación. Es la debilidad que yo le vería a la autopublicación. El pasar por el tamiz de una casa editorial siempre será interesante, pues tienes una mirada de otras personas que miran y leen y critican y valoran lo que uno está escribiendo. Pero también juega mucho en el lado subjetivo, ¿no? O sea, quiénes forman parte de una editorial. La industria editorial, conforme van pasando los años, se ha ido convirtiendo en un escaparate de literatura comercial, en donde no siempre es la calidad literaria la que se privilegia, sino que entran otros elementos para la publicación y distribución de libros. Eso podría decir. Maestro Alejandro y maestro Gabriel, nosotros sabemos que estamos ante dos escritores muy buenos, chiapanecos, ¿no? Nosotros hemos leído ambos y realmente me agrada la forma de escribir, le ha gustado a la gente, y comentaba por eso cuando decía, Gabriel Velázquez es un escritor joven que tiene dos novelas, una de ellas que ganó un premio a la novela negra, y en este trabajo tan complejo que es publicar, escribir, en el caso de Gabriel Velázquez, ¿autopublicación o una editorial? Bueno, yo diría que las dos tienen características muy propias. Las editoriales, en definitiva, tienen o deberían de contar con un equipo profesional, altamente profesional, que pueda realizar un trabajo de calidad para un público selecto que compra en determinados establecimientos. Sin embargo, cuando hablamos de autopublicaciones, también hablamos de hacer llegar propuestas que de otra manera no pueden acercarse a lectores y que tienen una valía, ¿no? Por ejemplo, ahorita se me viene a la mente el caso de una escritora que está muy en boga, se llama Susana Zurita, que ella viene de autopublicarse y acaba de ser reclutada en Random House y tiene un tiraje de 30,000 libros. ¿Es buena o es mala? Eso no lo voy a juzgar yo. Para eso tiene un público al que llega
y que definitivamente la está volviendo un fenómeno editorial muy rentable para el editorial. Sin embargo, por el otro lado, también podemos hablar de ciertas editoriales que pueden fingir tener una fama, que pueden decir que vienen de otros lugares y que lo único que hacen es montar un negocio. Le cobran a los autores, distribuyen las obras y entonces eso de alguna manera nos da a entender que hay, ¿cómo llamarlo? Hay para todos, ¿no? Para todos los gustos. Entonces, yo nunca he tenido la experiencia de la autoedición, o todavía no la he tenido, pero tengo amigos que se dedican y viven de publicarse, de vender sus libros, de asistir a ferias de libros. Y es un negocio rentable que les da para vivir bien. Entonces, yo no puedo hacerlo porque yo tengo un trabajo, tengo una familia, tengo una vida en Tuxtla, y definitivamente arriesgarme a hacer lo que ellos hacen, pues es muy complejo. Y sin embargo, veo que no puedo demeritar. Por ejemplo, tengo un amigo que se llama Daniel, que es un gran escritor de cuentos, es un gran poeta, y se autopublica y vende sus libros y no tiene ningún problema, ¿no? Él no tiene el ego y, como bien decía el maestro Aldana, no necesita que venga un juez a decirle, eres muy bueno, te felicito, ¿no? Es que bien lo estás haciendo, que bien actúas, dijera Shakira. Y sin embargo, por el otro lado, también conozco los escritores que están del otro lado de la otra cara de la moneda, ¿no? Escritores maravillosos que están siendo muy reconocidos por la crítica, que a final de cuentas hay que recordar que cuando escribimos lo estamos haciendo con la intención de perdurar. ¿Quién va a perdurar en la crítica? ¿Quién va a perdurar en las compras? El que se inserte en el canon. ¿Cómo te vas a insertar en el canon? Con el reconocimiento de otros escritores. Entonces ahí es en el punto en que voy a diferir con el maestro Aldana. Es importante tener ese reconocimiento, porque de alguna manera ese reconocimiento te va a abrir un camino a ser recordado más adelante. Quizá no en lo inmediato, ¿no? O quizá no sea algo duradero, quizá las cosas no funcionen como uno puede llegar a pensar que van a funcionar, pero eso solo lo juzga la historia, ¿no? Y los lectores, por supuesto. Maestro Aldana, ¿usted planifica sus historias, hace una planificación o las deja surgir o bien combina ambas formas? Bueno, yo tengo un método que es primero el diseño de la novela, ¿no? Yo diseño las novelas con mucho tiempo, muchas veces el diseño me lleva más tiempo que la escritura misma. Hago lo que le llamo un mapa de la novela, o sea, un diseño, después viene la investigación, pero en el momento de estar escribiendo dejo que el diálogo de personajes y la misma trama entren en una relación dialéctica, y en esa superación dialéctica, ahí sí ya dejo que la misma trama busque sus cauces. Un poco la palabra método, recordemos que quiere decir camino, y más que pensar que el método se pueda convertir en una camisa de fuerza, en mi caso se convierte en trazar directrices por donde puede caminar la novela, aunque estando ya en situ, ¿no? La novela pueda tomar otras dimensiones de expresión, porque cuando nosotros planificamos una novela, o en mi caso, cuando yo planifico una novela, estoy en un primer instante tocando el material narrativo, jugando con él, viendo todas sus posibilidades de expresión, pero no conoces el elemento del discurso hasta estar en el discurso mismo. O sea, cuando ya estás con el discurso, cuando ya estás trabajando con el lenguaje, aquello puede convertirse en otra cosa. Y ahí es donde uno tiene que ir fijándose mucho en el instinto, y ahí sí ya toda esta parte fría quizá, que trata de ubicar las piezas, baja, y el instinto, el olfato, el oído,
todo aquello que ya no se controla en el momento de la escritura, le doy la posibilidad de que fluya, y voy viendo si en realidad va entrando en lo que va a ser la novela, y al final, en mi caso, siempre me sorprende a mí mismo, es decir, lo que yo había planificado se presenta quizá con otro rostro, con otras posibilidades, con otras formas de solución de conflicto narrativo, aparición de personajes que no estaban contemplados, o el crecimiento de un personaje que aparentemente era un personaje secundario y va adquiriendo volumen dentro de la narración, y finalmente encontramos otra cosa. Es decir, la planificación que yo hago es para negarse. Al final, esa planificación va a servir para que la niegue, ¿sí? Y obtener algo nuevo. Pero en mi caso, si no planifico, no encuentro las maneras de llegar a lo que finalmente se va a convertir en una novela. Y en el caso de Gabriel Velázquez, maestro, ¿tú planificas o dejas desarrollar? Yo soy partidario de la esquematización del ejercicio narrativo. Sin embargo, coincido con el maestro Aldana. Llega un momento en el que se tienen que soltar las bridas y permitir que los caballos de la imaginación anden, ¿no? Sin embargo, para mí lo importante, lo verdaderamente importante, recae en la instrumentación de características propias de personajes. Cuando uno logra enriquecer a los personajes, cuando uno los dota de una vida, cuando uno los conoce completamente, sabe cómo actúan ante ciertas circunstancias. Entonces, la planeación metodológica, en este caso, a mí me funciona muy bien hacer simples esquelas, saber a dónde tienen que ir, pues estoy en el punto A, el personaje tiene que ir al punto B y se va a topar con esto, esto y esto. Así de sencillo, ¿no? La reacción de los personajes va a depender del carácter que uno les brinda, pero tiene que estar muy bien estudiado, porque si yo antepongo, bueno, escribo novela negra, un crimen o la presencia de un determinado personaje ante un elemento violento, yo tengo que entender cómo va a reaccionar según las características de una vida pasada que ha tenido, ¿no? Si su padre lo golpeaba, probablemente cuando presencia una escena violenta va a reaccionar de una forma violenta, pero si era una persona sometida, se va a agachar y se va a retirar. Entonces, todos estos elementos narrativos tienen que estar muy bien planeados para que la novela vaya fluyendo poco a poco. Entonces, de eso al ejercicio de narrar, de ir colocándole palabras a cada uno de los personajes, hay una gran distancia, porque entonces ahí es cuando ya tú permites que la imaginación vaya alimentando a la escena, ¿no? Lo que está sucediendo. Y finalmente, para mí el proceso más importante de todos es reescribir y volver a escribir y dejar un rato el borrador, 6 meses guardado en un cajón, y volver a él para tener la mente fresca y continuar con esa reescritura, porque solamente reescribiendo vamos a descubrir lo que nuestro inconsciente o subconsciente está pretendiendo dar a entender con la narrativa que nosotros estamos elaborando. No hay otra forma. Y es así como el discurso poco a poco se va pulimentando. Y entonces es cuando entra el ejercicio de la cuestión estética, ¿no? ¿Cuál es nuestra estética personal? Bueno, y obviamente todas las variantes, ¿no? Si uno no sabe ortografía, si uno no domina completamente bien el lenguaje, entonces es muy probable que las carencias de nuestra narrativa estén ahí en ese uso del lenguaje. Y a partir de esta reescritura es que vamos limpiando el lenguaje, ¿no? Lo vamos haciendo muy concreto. Yo vengo de una escuela literaria en la que suponemos que la acción de la novela es la que va a permitir que uno disfrute, que uno goce, que uno sienta empatía. Entonces la novela tiene que ser acción, acción, acción constante. Y eso solo se logra, insisto, con este proceso de reelaboración de la narrativa, ¿no? Maestro Aldana, ¿cómo promociona sus obras y cuánto tiempo le dedica usted a la escritura?
Bueno, el escribir implica muchas cosas, ¿no? Estará de acuerdo, Gabriel. Es decir, escribir es un concepto muy amplio, ¿no? No se reduce concretamente al acto de escritura, de escribir. O sea, uno escribe, por ejemplo, tomando notas, investigando, a veces viajando a los lugares donde se llevan a cabo las escenas que forman parte de la novela, entrevistando mucha gente, escuchando cómo habla la gente. Uno se va a escuchar a la gente hablar, a tomar notas. em, por eso escribir no se circunscribe a sentarse ya sobre la computadora, sino que escribir como este concepto más amplio, pues prácticamente uno vive inmerso en la escritura, ¿no? O sea, uno puede estar viajando en un colectivo, en un camión, y vas escribiendo, aunque no tengas una pluma y una libreta en la mano, ¿no? Vas elaborando. Eh, por lo tanto, creo que es una actividad constante, ¿no? Incluso cuando estás dormido, muchas veces sueñas los personajes, sueñas las situaciones, y eso quiere decir que el subconsciente está trabajando en el material narrativo. Yo muchas veces les digo a los compañeros, no escribas hasta que no sueñes la novela, hasta que no confundas a tu personaje en la calle con alguien, hasta que no sientas los olores, hasta que no puedas vislumbrar en la realidad lo que estás escribiendo. Entonces, esto es un trabajo constante, no hay no hay un límite de 5 a 6 de la tarde escribo, ¿no? Sino que es una actividad constante. Afortunadamente se puede hacer de manera puramente cerebral y después pues ya te sientas rigurosamente a escribir, pues a lo que comúnmente se llama escribir. Hace lo mismo, Gabriel, con respecto a cuánto tiempo le dedicas a escribir y cómo promocionas tus obras. ¿Eso lo hacen las editoriales? Bueno, la primera pregunta de cuánto tiempo le dedico a escribir, yo coincido con el maestro Aldana. Definitivamente la escritura es un proceso que lleva mucho tiempo, ¿no? Que implica el uso de la imaginación, que implica leer, que implica observar. Escribir no es solo sentarse a escribir. Sin embargo, como ejercicio, como parte de una disciplina, yo trato de escribir por lo menos 1 hora al día, pero trato de leer por lo menos 3. Entonces, para mí lo básico como escritor es leer. Y no solo leer, sino entender las estructuras narrativas de lo que estoy leyendo. Por ejemplo, acabo de leer a Cormac McCartney porque estoy estructurando un personaje y me ha sorprendido la forma en la que él inicia, la forma en que desarrolla en los primeros 2 párrafos, las características más básicas de cada personaje y cómo poco a poco los va dotando de una personalidad muy propia, ¿no? Entonces, para mí ese libro ha sido maravilloso, es exquisito, se llama Un País no es País para Viejos, se los recomiendo mucho. Y en este ejercicio de la lectura constante es cuando uno va tomando nota de cómo se tienen que hacer las cosas. Definitivamente el proceso de escritura a veces uno no lo está pensando, a veces estás haciendo otra cosa, te llega la idea y sientes el impulso de tener que escribirlo, ¿no? Porque ya está, ya maduró. Parte del proceso de la escritura se da en el inconsciente, no somos bueno, por lo menos yo no puedo entender cómo funciona esa parte del cerebro para que se pueda reproducir un discurso. Y tampoco me interesa mucho comprenderlo, ¿no? Me interesa que pase y que se dé. Y por el otro lado, las editoriales es un poco complejo porque si uno revisa la estructura comercial de las editoriales, se va a dar cuenta que la gran mayoría de ellas ha prescindido de mucho personal. Por ejemplo, el papel del editor, el editor que conocíamos en los años 20, no sé, el editor que llegó a tener Hemingway, el editor que llegó a tener Faulkner, eran hombres
y mujeres sumamente cultos que podían aportarle a tu escritura, ¿no? Y que te podían decir, mira, vas por acá, esto falla, aquí hay carencias. Recordemos que la tradición mexicana viene de Follner, ¿no? Y básicamente podríamos decir que viene de un editor que le decía a Follner que estaba bien y que no estaba bien. Y bueno, los llevó a todos ellos al premio Nobel, ¿no? Eso es algo que ya no existe. Por ejemplo, en la editorial en la que yo estoy, en Nitropress, sí tuve un ejercicio con el editor. Por fortuna, Mauricio Vares es un hombre sumamente culto, ha tenido premios en España y bueno, es un gran escritor, vale mucho la pena conocerlo. Y él tuvo esta sensibilidad de decirme, mira, sí, la novela está, pero podemos arreglarle aquí, acá, acá, ¿no? Pequeños detalles que fuimos moviendo, fue un ejercicio muy interesante. Sin embargo, yo sé por mis amigos que eso no se hace, ¿no? Que por ejemplo en las grandes editoriales ya no hay un editor que te diga, ¿sabes qué? Corrijamos, movamos, hagamos, ¿no? Esto puede funcionar mejor así. Ya no hay correctores de estilo y eso se nota en los libros de Alfaguara y se nota en Random House, se notan las enormes carencias de corrección de estilo, ¿no? En traducción es terrible, es malo que esté sucediendo. Pero estamos enfrentándonos ante el fenómeno de la comercialización, ¿no? Entonces, pues prácticamente nos tenemos que aguantar a lo que hay, porque pues de otra forma no vamos a conocer los grandes escritores que están viniendo de Europa. Así que estas grandes editoriales, lo que sí tienen muy afinado es su aparato de mercadotecnia, ¿no? Cómo te venden un libro, cómo te lo acercan. Y se están entonces haciendo con youtubers que son tontos, que tienen una propuesta muy básica, se están acercando a influencers que lo único que hacen es replicar las estructuras de cierta literatura. Por ejemplo, hay un fenómeno literario que se llama chick lit, que es la literatura para chicas, es un término norteamericano, en el que están ciertos libros, como por ejemplo Comer, Amar y Gozar, ¿no? Es un ejemplo. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Simplifican una historia, tratan de envolverte a través de ciertas cuestiones emocionales y entonces tienen un libro que llega a una cantidad enorme de gente, ¿no? Y las editoriales están constantemente buscando este tipo de escritores porque de ahí sale el dinero. Y bueno, hay que reconocer una cosa, a partir de tener este tipo de escritores, a partir de tener estos libros que son fenómenos de ventas, es que hay muchos otros escritores que también pueden publicar en esas editoriales porque ellos van a vender 5,000 y el otro va a vender 200,000 libros, ¿no? Pues entonces, ¿quién te va a pagar la edición de tu libro? El que está vendiendo 200. No tú, o sea, hay que ser muy francos en este sentido. Y entonces, las editoriales más pequeñas se enfrentan contra un fenómeno al que no le pueden hacer sombra, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que al final llega Alfaguara, llega Random House, te compran tu pequeña editorial y ahorita son los grandes monstruos de la literatura latinoamericana que ya se comieron a todas las editoriales y ya no tienen competencia, ¿no? Y entonces es difícil que las editoriales pequeñas, las que no tienen esta capacidad, se dediquen a la promoción de libros y entonces empiezan a soportarse en la actividad que sus propios escritores puedan desarrollar. Así que lo que uno hace por Facebook, lo que uno hace en las ferias del libro, lo que uno hace en las presentaciones, lo que hace uno, por ejemplo, en este espacio, en la radio, es tratar de hacer llegar propuestas que no solo abarcan tus libros, sino al proyecto editorial que te está respaldando. En este caso, el proyecto que a mí me respalda se llama Nitropress y cada vez que yo estoy en un espacio menciono, ¿no? Que hay una propuesta independiente de una colección del género negro muy buena, de gran calidad. Pues bueno, ahorita Nico Ferraro se acaba de ganar el maravilloso premio de Gijón en España y de alguna manera es como nos vamos dando, todos nos vamos empujando con el hombro para poder hacernos de un nombre que bueno, se va a escuchar feo, pero es lo que estamos buscando como escritores también, ¿no? Abrirnos un camino para poder dedicarnos a hacer libros. Mi máxima aspiración es que dentro de 20 años
me pase a lo que Bukowski, ¿no? Que alguien llegue y me diga, ¿sabes qué, Gabriel? Deja de trabajar, te vas a dedicar a escribir tus libros, voy a pagar por escribir. Sería maravilloso, es el mejor escenario del mundo. Muy difícil de lograr, probablemente no pase, y entonces tengo que seguir trabajando y a la par de eso, continuar con las actividades que me permitan mostrar lo que escribo y lo que mis pares están escribiendo, ¿no? Muy interesante todo lo que han comentado. Les voy a dar la siguiente pregunta para que regresemos después de que revisemos las efemérides en la voz de Claudia Vázquez Zúñiga. Y la pregunta es si han cambiado algún final de su novela después de escribir la novela. Y eso lo dejo para que en cuanto regresemos nos la respondan. Efemérides. 20 de febrero. En 1881 nació Pedro Muñoz Seca, comediógrafo español creador del género teatral denominado Astracán, caracterizado por el humor. Su obra más popular es La venganza de Don Mendo. 21 de febrero. En 1817 nació el poeta y dramaturgo español José Zorrilla, autor de Don Juan Tenorio. En 2005 falleció Guillermo Cabrera Infante, escritor cubano, autor de La Habana para un infante difunto o Tres tristes tigres. Fue premio Cervantes en 1997. En 1797 nació el barón Munchausen, escritor alemán que narró historias increíbles sobre posibles aventuras vividas como cabalgar sobre una bala de cañón, salir de una ciénaga tirándose de su propia coleta o viajar a la luna. En 1939 falleció Antonio Machado, poeta español, miembro de la generación del 98 y autor de Soledades y Campos de Castilla. 23 de febrero. En 1926 nació Fernando Vizcaíno Casas, escritor, periodista y abogado español. Obtuvo el Premio Nacional de Teatro Calderón de la Barca con El baile de los muñecos. 24 de febrero, Día de la Bandera de México, orgullo nacional, libertad y justicia y nacionalidad. La bandera, junto con el escudo y el himno nacional, son los símbolos que nos representan y nos unen como nación mexicana. En 1786 nació Wilhelm Grimm, escritor alemán que junto a su hermano Jacob escribió cuentos de tradición popular como Blancanieves, Hansel y Gretel o La Cenicienta. En 1837 nació Rosalía de Castro, poetisa española, estandarte del resurgimiento de la lengua gallega, autora de cantares gallegos, Follanovas y A orillas del Sar. Efemérides. Maestro Alejandro Aldana, ¿ha cambiado algún final de una novela después de que la terminó? Sí, no, pero no solo el final, todo, o sea, para mí lo más difícil de escribir es la primera cuartilla. La primera cuartilla porque pues ahí fundas el tono, fundas las líneas argumentales, porque presentas quizá personajes, etcétera. Para mí es la más difícil, entonces lo hago 20, 30 veces la primera cuartilla. Y los finales casi siempre son producto de las primeras cuartillas, es decir, en mi caso, si logro plantear bien la novela desde las primeras cuartillas, el final sé que va a salir de manera natural. Pero aún así, cuando tengo un final, lo leo muchas veces, para ver si es la manera, como decía un poco Aristóteles, del nacimiento natural de los finales, ¿no? Que sea parte del entramado dramático que has propuesto. Lo voy acomodando, lo leo, lo releo, lo voy a leer con otras personas, pero para mí lo más difícil es empezar. Son las primeras cuartillas las más complejas, ¿no? Porque creo que ahí se funda todo el armado narrativo que uno va haciendo. Y sí, definitivamente, uno va, como dice Gabriel, uno va escribiendo, reescribiendo, realmente escribir es reescribir. Uno tiene un primer pretexto en un discurso ya elaborado, pero uno sabe muy bien que eso que tienes en el primer vaciado no puede ser la novela. Entonces empiezas el trabajo de reescripción que te puede llevar años, ¿sí? Eso es escribir es reescribir.
en mi caso, ¿no? Y en el caso de Gabriel Velázquez. Bueno, sí, es que es evidente, como platicábamos hace rato, la reescritura te obliga a replantearte las cosas, ¿no? Cuando uno le pone distancia al texto, observa que hay ciertas circunstancias en las que definitivamente tu personaje no está actuando como debería de actuar, y entonces eso te obliga a que gires la tuerca, y entonces cambiar una pequeña cosa en una escena puede significarte cambiar todo lo que sigue, ¿no? Por ejemplo, en Morir al Sur yo tenía un capítulo, mi personaje es torturado por unos militares y era como una catarsis que yo quería que él tuviera. Y en una relectura dije, pero qué tontería es esta, no me está sirviendo de nada, ¿no? Y entonces agarré todas las páginas del capítulo y lo quité por completo, porque no me servía para nada, ¿no? Era paja simplemente para lo que yo necesitaba que se dijera, ¿no? Para ese mensaje concreto que yo quería que tuviera. Y entonces eso me obligó a reescribir el final, porque para esto la novela ya estaba acabada. Y en esa reescritura eh, fue que tuve la fortuna de comprender que yo podía tener un final abierto con el que iba a darle una segunda parte a la novela, que es precisamente en la que estoy ocupado ahorita. Y si no hubiera tenido este proceso de reescritura, si no hubiera revisado y hubiera aperturado el final, pues no estaría utilizando este mismo personaje y no estaría dándole continuación a lo que planteé. Entonces, definitivamente, cuando uno está escribiendo, por eso en el proceso les comentaba que yo dejo muy abierto todo y si tengo que el personaje A tiene que llegar a B y tiene que atravesar por este escenario, va a sufrir este cambio, pero cómo va a suceder todo eso está abierto, ¿no? Porque tienes que permitirle a él vivir su propia historia, como decía el maestro Alejandro, y eso es lo importante, ¿no? Cuando te vas sintiendo satisfecho con lo que ese personaje está viviendo, lo que está sintiendo, y además, no hay que olvidarlo, ¿no? Cuando va cumpliendo con ciertas normas que tienen que ver con la estructura narrativa, pues entonces es cuando dices, sí, por acá vamos bien. Si tú ves que a 3/4 partes de la novela no hay tensión, no va a haber un cierre en el final, pues entonces tienes que corregir. Si tú ves que en el final el clímax no explota, pues entonces lo tienes que corregir, no lo puedes dejar así, ¿no? Por eso hay estudios literarios y por eso también el escritor tiene que ser un lector experto y tiene que saber identificar que todos esos puntos, que todos esos procesos se tienen que dar. O sea, no es que yo lo quiera o no lo quiera, ya hay... Pero los norteamericanos son expertos en hacerlo, ¿no? Por eso el cine de Hollywood abre y cierra de una forma, por eso existe el mito del héroe, por eso todas estas estructuras narrativas que nos van enseñando se tienen que cumplir, porque si no, nuestra estructura mental, cosas, ¿no? Sí hay libros experimentales, sí hay escritores que se dedican a hacer las cosas de una forma diferente, pero para mí, para Gabriel, eso no me funciona. Yo necesito que las cosas sean muy esquemáticas y yo necesito que ahora sí, ¿no? Regresemos a Chekhov, nos regresemos a Hemingway, nos regresemos a toda esta banda de escritores que hicieron muy bien las cosas, que entendían muy bien la literatura, que no tenían la necesidad de experimentar y que crearon obras maestras, ¿no? Entonces, yo sí me inclino por quitar si es necesario. Amigas y amigos radioescuchas, les invitamos a leer a Alejandro Aldana Selchow, sus novelas, a Gabriel Velázquez Toledo y sus novelas. Los pueden encontrar, bueno, en YouTube, pueden buscar sus páginas y ellos nos dirán en estos momentos. Y voy a hacerles la última pregunta y ver si quieren agregar algo más. ¿Hay alguna sugerencia, maestro Alejandro Aldana, que quiera darle a los nuevos escritores? Pues mire, profesionalizar el ejercicio, o sea, hay que leer muchísimo, pero leer con ojos de escritor, es decir, no basta, como decía Gabriel, no basta que leamos las novelas
sino que tenemos que recurrir a la historia también de la literatura y también tenemos que recurrir a los estudios que se han hecho sobre las novelas, buscar mucho los lenguajes, entender que escribir es fundar un lenguaje en el que se va a desarrollar una historia, pensar en términos estructurales, pensar que una buena trama no agota una novela. Podemos tener una buena trama, pero lo que acompaña a la novela no está bien elaborado, pues no va a servir de nada. Caminar un poco más a un repensar la literatura. Y en el caso de la literatura chiapaneca, tenemos que repensarla, tenemos que sentarnos a dialogarla, a discutirla, a tener una mirada crítica en el sentido más amplio de la palabra, para que esas nuevas generaciones elaboren una literatura que esté en una búsqueda real, ¿sí? El escritor está siempre en una búsqueda, pero a veces la búsqueda puede ser totalmente errada, perdida, o incluso ni siquiera plantearlo como una búsqueda formal de lenguaje, de temas, de tipos de personajes, etcétera, que van a conformar una literatura. Hoy en día la gran ventaja que tienen los jóvenes es que los libros les llegan con asiduidad, o sea, pueden llegar a las librerías y conseguir libros que quizá cuando nosotros éramos más jóvenes, pues era muy complicado tener libros, ¿no? Era bastante difícil. Hoy puedes mandar a pedir a las librerías de otro país y te llegan a tu casa, es decir, tienes toda la posibilidad para no tener pretextos de por qué no estar informado de lo que está pasando en el mundo de la literatura, que finalmente va a abrir tus posibilidades creativas y va a enriquecer una manera de acercarse a un material narrativo que puede pertenecerte a ti, pero que en el momento de la escritura deja de ser tuyo y se convierte en algo para los otros. Estudiar mucho sería algo que yo tendría que decirles, ¿no? Que no se conformen y que se peleen con la tradición. Que no creen que escritores intocables, que los destruyan, que los hagan pedazos, pero que los hagan pedazos en su escritura, ¿sí? No quizá teniendo una verborrea aparentemente crítica, sino que la mejor manera de criticar a Faulkner es desde tu novela, ¿no? La mejor manera de criticar a Rulfo es desde mi producción literaria. ¿Por qué? Porque se supone que soy novelista. Si no lo hago, entonces es un juego de espejos donde me pierdo y la refracción de mi imagen se distorsiona de tal manera que ya no encuentro por dónde va caminando lo que aparentemente estoy buscando. Entonces, ser menos complacientes quizá con los escritores que conocemos, abrir el panorama a toda la literatura mundial y adelante, ¿no? O sea, tenemos que ejercer el parricidio como deporte olímpico, pero el parricidio desde el ejercicio propio del deporte, digámoslo así, ¿no? Es decir, si el movimiento es caminando, joven. Entonces, eso sería, ¿no? Dotarse de mucha información y de mucho acierto-error, y ya después vendrán las editoriales, no preocuparse tanto por eso. Eso vendrá como consecuencia. Si tú escribes buenas novelas, pues podrás ganar un premio, podrás ser publicado por editoriales grandes, medianas, pequeñas. Eso es independiente, eso viene después. Que la búsqueda real sea lo genuino que podamos escribir, y eso implica un compromiso de tiempo completo con la literatura. Eso tendría que decirles. Gracias, maestro Alejandro Aldana. ¿Y qué sugerencia le haría a Gabriel Velázquez Toledo a los nuevos escritores? Bueno, hay algo clave que acaba de decir el maestro Aldana: la profesionalización del ejercicio, en este caso narrativo. Y voy a citar un ejemplo. Rulfo nace como un gran escritor
a partir de estar becado en el Centro Mexicano de Escritores, que es un proyecto norteamericano para profesionalizar a los escritores, lo mismo que pasa con Arreola. Si nos vamos más atrás, las escuelas de escritura creativa como posgrados en Estados Unidos han dado maravillosos escritores, ¿no? Las estructuras narrativas están muy bien estudiadas, lo que decía hace rato. Por ejemplo, hay una escritora que se llama Linda Seeger, que tiene, entre muchos libros, ella se dedica a hacer cine, pero tiene estudios semióticos y tiene uno que se llama Cómo crear personajes extraordinarios, en donde devela cómo se tiene que dotar de características. Hay dos formas de hacerlo, una a través de la lectura, otra a través del estudio. Si yo leo, tarde o temprano voy a dar con las características de cómo se tienen que dotar, pero si yo lo estudio, voy a cortarme un camino muy grande. Pues bueno, eso es sumamente importante. El maestro de Raymond Carver, premio Nobel en cuento, se llamaba John Gardner y era un maestro de escritura creativa precisamente. Y bueno, vaya, el alumno superó al maestro con creces, no se volvió premio Nobel. Y él tiene un texto que se llama Para ser novelista y enumera cómo dedicarse completamente a escribir en cuerpo y alma, a entender el lenguaje, a entender las formas, y eso tarde o temprano reditúa, ¿no? Así de sencillo. Entonces, la recomendación para el que quiera dedicarse a escribir es que tiene que hacerlo de verdad, o sea, con esas ganas, ¿no? Que de otra forma nos puede dar escritores que están intentándolo, pero que además, también son muy importantes porque eso nos va a permitir que hayan lectores, ¿no? Un escritor sin lecturas se me hace imposible de concebirlo, y yo creo que por los dos lados son ejercicios muy válidos, ¿no? O sea, no me atrevería a criticar a un escritor que lo hace por placer, porque pues yo así empecé, no puedo decir que las cosas estén bien o estén mal. Para mí la literatura ha llegado a convertirse, el ejercicio de escribir ha llegado a convertirse en un acto vocacional. O sea, yo no vivo de escribir, pero mi vocación como ser es escribir. Entonces yo estoy comprometido conmigo mismo para que esto en algún futuro funcione, reditúe, se transforme, ¿no? Y esté en el gusto de lo nacional. Y por eso para mí es importante, sí, irnos colando con escritores, irlos conociendo, ir reconociendo que existen otros movimientos fuera de Chiapas, y que sí existen espacios en los que se está intentando profesionalizar. Lo que pasa es que, bueno, las carencias, enormes carencias que tenemos como pueblo que no está acostumbrado a profesionalizarse en estos aspectos, pues nos hacen suponer que las cosas no tienen por dónde crecer, ¿no? Pero yo creo que no tarda en que alguna institución pública en Chiapas le apueste a la profesionalización del ejercicio, y entonces vamos a observar, va a haber un boom de escritores que van a empezar a ser, ¿cómo se dice?, captados por estas otras editoriales, que además van a provocar un fenómeno en cadena, ¿no? Porque en Chiapas, por ejemplo, nuestras editoriales están pañales, no tenemos algo que se instrumente y que pueda vender en todas las regiones del estado. No hay quien le apueste, vaya, ni siquiera el mismo Coneculta le apuesta a eso, ¿no? Solo tienen una librería y ahí se venden sus cosas. Entonces, sí, yo recomiendo que quien quiere escribir, dedicarse a esto, se acerque a los que ya están en el universo de lo literario, que no se casen con las ideas que les dan, pero sí que permitan que les vaya permeando para que poco a poco vayan creciendo, y eso los va a llevar a encontrar nuevos horizontes. Gracias, maestro Gabriel Velázquez Toledo, maestro Alejandro Aldana. Los invitamos a que lean la novela de Sibelius Fractal, de Alejandro Aldana, y que conozcan su obra, que lean la novela El morir al sur, de Gabriel Velázquez Toledo, y que conozcan su obra, dos extraordinarios escritores. Y es así como llegamos al final del tercer programa de La Voz del CEPSURE.
Nos vemos en la siguiente emisión. Novela El niño de Pancho Villa. Autor Alejandro Aldana Selshop. Caminamos unas cuadras por la calle Tres Cruces, rumbo al acueducto El Cub. Mientras avanzábamos, Felicitas Krill me fue contando las peripecias que tuvo que correr con todos aquellos chiquillos. Ella iba a la cabeza del gigantesco grupo de huérfanos. Me narró cómo un grupo de villistas irrumpió en su casa. Rompieron la puerta de cedro. Los gritos eran insoportables. Su padre, don Gustavo Rodríguez, se le enfrentó con una espada que le había regalado el mismísimo Victoriano Huerta. Felicitas, su madre doña Elvirita y los peones de casa y 3 cocineras se escondieron en una de las recámaras. Tenían atrancadas las puertas con madera, sillas, roperos y camas. Tan solo escuchaban las voces insolentes, el griterío que les llegaba en una confusión de palabras y órdenes. A ver, señorito de la fregada, ¿usted es el de los Krill de Chihuahua? Eres un chango disfrazado de banquero, un pelón vestido de minero, un huertista cara dura, un canijo hijo del maíz. Ustedes han hecho mucho daño a nuestra gente. Empobrecieron a todo el norte, pero ya les cayó el chagüisli. Se hará justicia en nombre de todos los muertos de hambre que han sembrado en nuestra patria. Se oyó una descarga de pistola, después detonaciones de carabinas. El olor a pólvora se sentía espeso y picante. El sonido de guaraches era muy claro y en desorden. Estoy solo, pueden hacer de mí lo que quieran. Y sí, soy un huertista, no niego mi filiación. Y les aseguro que más pobres están sembrando ustedes con sus arbitrariedades y salvajadas. Nosotros podemos hacer que la patria prospere sin necesidad de estar muertos. Después escuchó un ruido seco seguido de un silencio incómodo. De pronto comenzaron a empujar la puerta de la recámara con gran violencia. ¡Salgan! Es mejor que salgan. Sabemos que están ahí. No se escondan y den la cara. Los golpes se repitieron, pero ahora más fuertes. Las mujeres comenzaron a llorar con nerviosismo. Padre Nuestros y Aves Marías se cuchicheaban entre hipos y lágrimas. Los peones trataban de sostener las camas que se caían por los fuertes empujones. Jefecita, ahora sí creo que nos vamos para el cielo todos juntitos. Estos señores están venciendo los goznes. Que la Virgen de la Concepción nos reciba confesados y desayunados. La puerta comenzó a rajarse en algunas partes. Algunos rayos del sol se colaban a la estancia. Podían verse grupos de peones vestidos con pantalones de drill y sombreros de palma. Algunos llevaban carabinas, .30-30. Otros mazueres, otros tenían algunas cananas llenas de terciadas en el pecho. Doña Elvirita finalmente dio la orden que retiraran todas las cachivaches que se apuntalaban a la puerta. Una de las cocineras más jóvenes se hincó y rezó en voz alta casi a gritos. Santa Madre, Santo Padre, Santo Niño de Atocha, Doñita, que no se abra, nos van a matar esos patarrajadas, dicen que son peor que el mismísimo diablo, y si no nos truenan de un balazo, nos van a llevar con ellos para hacernos sus mujeres. Por lo que más quiera, Doñita, no lo permita. Los peones terminaron de quitar las cosas, la puerta se abrió de una patada, al instante entraron varios hombres que se cubrían los ojos. La oscuridad era muy intensa, estaban cegados. La muchacha quiso salir corriendo en su desesperación. Uno de los villistas la sujetó del brazo. ¿A dónde, Pimpollito? ¿Por qué tan rápido nos abandonas si todavía debemos conferenciar? Véngase para acá. Doña Elvirita salió con la cara muy seria y la mirada altiva. Observó a sus captores con desprecio. Únicamente son mujeres desprotegidas, decentes, creyentes en Dios y en la Sagrada Virgen. Los muchachos que nos acompañan son tristes peones que se han criado en esta casa. Las muchachas también crecieron con nuestras familias. Tenía el rostro decidido, valiente, con tranquilidad. Les explicó que nada tenía que esconder y que si querían podían comenzar a registrar las habitaciones y bodegas. Los villistas se quedaron callados, sorprendidos por el carácter tan templado de la señora. Bajaron las carabinas y los mauseres. Uno que otro hasta se quitó el sombrero. Preguntó por el paradero de su marido. Uno de los cabecillas del grupo de revolucionarios respondió con cierta burla. Nos los llevamos para que baile la cucaracha, con la cucaracha de Huerta. Las carcajadas no se hicieron esperar. La señora no se arredró. Por el contrario, dio 2 pasos y con energía exigió. Pues tendrán que llevarme a mí también. ¿O qué? ¿Creen que solo sus mujeres pueden seguir a sus hombres hasta la muerte? Poco nos conocen, poco saben de nuestras vidas. Tengo los arrestos suficientes para caminar junto a mi esposo, a donde vaya o lo lleven. Si al paredón lo conducen, yo voy con él.
Felicitas estaba impactada, pues su madre apenas si levantaba la voz. Era una mujer sumisa y abnegada. Su vida se limitaba en ir a misa a todas horas, confesarse las veces que se las permitiera el padre homógono, asistir a los juegos de canasta en casa de sus íntimas amigas donde se dedicaban al chisme. Ahora se enfrentaba a una cuadrilla de hombres armados que al verla tan decidida estaban confundidos. El cabecilla se rascó la cabeza metiendo la mano bajo el sombrero de anchas alas. Pues le vamos a dar el gusto. Llévense a las mujeres pa'l panteón. A los peoncitos, pregúntele si quieren convertirse a la lucha de villa. Vámonos. Uno de los villistas gritó mientras salía de la recámara con Felicitas sujeta de un brazo. ¿Y con la huerquita qué hacemos? El jefe del grupo puso cara de aburrimiento. Dudaba sin tomar ninguna resolución. Suspiró hondo. Mi general, nos tienen prohibido tocar a los niños, sean del bando que sean. Ya han fusilado a varios que no acatan esas órdenes. Así que déjenla en la casa y que Dios la proteja. Tomaron a las mujeres de los brazos y a empujones los fueron sacando rumbo a la calle. Felicitas lloraba en silencio. Regresó a la estancia echándose sobre una cama. Las lágrimas resbalaban por sus mejillas, pensando en sus padres. 1000 preguntas las asaltaban. Así pasó algunos minutos hasta que decidió salir y buscar a algunos de los amigos de sus padres. Entre la muchedumbre que corría por el tiroteo, se fue cubriendo en los dinteles de puertas y portones. Las casas a las que llegó en busca de amigos estaban completamente solas. Las puertas rotas, ventanas desvencijadas, muebles destrozados. La desesperación la hizo presa. No sabía qué hacer, a dónde ir, a quién pedir ayuda. Cuando se escuchó la tremenda explosión del Palacio Nacional, se acurrucó en la entrada de un portón. Allí se quedó llorando, confundida por los gritos, las carreras y el llanto de hombres, mujeres y niños que pasaban por la calle. Incluso vio cómo una jauría de perros corría tratando de abandonar la ciudad. Se fueron ladrando y aullando rumbo al Panteón Viejo. Novela Morir al Sur, del autor Gabriel Velázquez Toledo. Desde su lugar distinguió que algunos de ellos, en lugar de armas, llevaban maderos pintados de negro. Entonces tuvo una revelación. Estaba en una de las zonas más pobres del país, en donde hasta una revolución se antojaba difícil sin dinero. Y sin embargo, ahí estaban, arrojándose sobre el campamento enemigo, en un simulacro que incluía muestras de combate cuerpo a cuerpo. A la señal de un encapuchado, todos se replegaron. Las noticias de ayer desbordaron los ánimos, le dijo Evaristo. ¿Están jugando a la guerra?, preguntó Santiago, levantando la voz para que su pregunta pudiera ser comprendida entre los gritos. Las órdenes son claras. En Corralchen apenas salieron con vida. Tuvimos mucha suerte. Esos hombres llevan años esperando esta oportunidad. Esto es cualquier cosa, menos un juego, le dijo observándolo directamente a los ojos. Su mirada lo convenció. A lo lejos, gritos de júbilo coronaron la escena. Cuando volteó hacia ellos, izaban una bandera negra con una estrella roja al centro. Le pareció que aquello era el final del juego de guerra. Si algo sabían, era que en la guerra no había risas, ni júbilo, ni nada que festejar, así que tenían que hacerlo ahora. Un grupo de mujeres volvía con canastas vacías. La reunión para desayunar era multitudinaria, pero estaba regida por un orden. Come, que el resto es difícil y necesitas energía, le dijo Evaristo poniéndole un plato de peltre enfrente. Santiago lo siguió hasta los fogones, donde una fila de hombres sonrientes hablaba. Mientras avanzaban, veía sus uniformes dispares, algunos con pantalones de lona negro, otros raídos con estampados camuflados, playeras verdes o negras que hacían juego. Algunos tenían botas, pero la mayoría portaba sandalias de cuero. Comían de forma acelerada. Algo lo atormentaba y no sabía cómo decírselo a su amigo. Cuando le sirvieron la comida, se sentaron en la ramada, donde quedaban pocas personas. Evaristo lo observó jugando con el plato y después de darle una mordida a la tortilla que tenía en la mano, empezó a hablar. Aníbal traía algo entre manos. Dejó de venir a los campamentos. Muy pocos sabíamos que estaba enfermo. Mantener un grupo como este cuesta mucho dinero, ¿no? Él apareció muerto con un traficante de drogas. No sé qué chingados hacen para mantener esto, pero es obvio que eso lo puso 3 metros bajo tierra. Si lo hubieras conocido, sabrías que estás muy equivocado. Era un idealista. Aquí les llaman la vieja escuela, dijo haciendo una señal de comilla con los dedos.
Ellos impusieron la ley seca. Aquí nadie bebe, por discreción, por seguridad, por compromiso. Ahora imagina esas cosas, son palabras mayores. Nunca se hubiera prestado a tener tratos con los marihuaneros, ni con nadie así. Entonces, ¿por qué se pudre en una fosa común? Eres periodista, Santiago. Seguro que puedes averiguarlo para nosotros. No sé cómo, ni siquiera sé si quiero hacerlo. ¿Necesitas un motivo? Si lo que aquí has visto no te parece suficiente, no sé qué decir para convencerte. Se le torció la voz, carraspeando, y siguió hablando. Solo te pido una cosa. Después podrás irte y dejarnos con esta guerra que no te pertenece. Por favor, jala los hilos que tienes entre las manos y llévanos hasta el cabrón que mató a Aníbal. El resto lo haremos nosotros. Entre letras se oye la voz del Cepsure. Escúchanos en la siguiente emisión todos los lunes a las 18 horas, hora de la Ciudad de México, y a las 19 horas en Estados Unidos. La voz del Cepsure con Didier Gómez Trujillo.